Vamos a resolver este ejercicio. Los granos de café contienen sustancias solubles en agua y otras que no lo son. Para producir café instantáneo, se disuelve la porción soluble en agua hirviendo, es decir, preparando café en percoladores grandes y se alimenta después con el café un secador por dispersión en el cual se evapora el agua, dejando el café soluble como un polvo seco. La porción insoluble de los granos de café, el sedimento, pasa a través de varias operaciones, diferentes secados, y los sedimentos secos pueden usarse para rehabilitación de tierras. La disolución extraída de los sedimentos en la primera etapa de secado, separador de ciclos, se junta con el flujo de salida de los percoladores y esa es la alimentación del secador. Aquí se muestra el diagrama de flujo de este proceso, en el cual S mayúscula e I mayúscula representan los componentes solubles e insolubles de los granos de café. A mayúscula es el agua y C mayúscula la disolución que contiene 35% en masa de solubles y 65% en masa de agua. Calcule los flujos másicos en kilogramos por hora de las corrientes 1 a 8. Se puede observar el diagrama de flujo en el cual la primera unidad de proceso es un percolador que recibe los granos de café tostados y molidos y agua hirviendo. De ese percolador salen dos corrientes, una rica en material soluble, representada con la letra C, y la otra sin ninguna representación, pero que contiene el material insoluble, es decir, los sedimentos. La corriente es la corriente de insolubles, rica en insolubles, que contiene los insolubles, entra a un separador de ciclos. Ese separador de ciclos separa la corriente C que le entra, la solución C que le entra, la solución de solubles y agua que le entra, y se separa esa solución y esa solución se mezcla con la solución de solubles que sale del percolador y constituye esa mezcla la alimentación al secador por dispersión. Este secador por dispersión produce agua, corriente número 6, y produce el café instantáneo, con un flujo de 500 kilogramos de material soluble por hora, es decir, 500 kilogramos de café instantáneo por hora. Toda esa sección representada con con tinta de color verde corresponde a la parte del proceso que produce el café instantáneo. Luego tenemos una parte del diagrama de flujo representada en color azul, donde se muestra la parte del proceso que produce el material insoluble, es decir, los sedimentos que van a ser usados posiblemente en rehabilitación de tierras. Del separador de ciclos, del cual ya hablamos, de la corriente C que sale, también sale una corriente que contiene los insolubles y parte de la solución C. Esa corriente, que es la número 3, alimenta la prensa. En la prensa lo que se hace es separar de los sedimentos la solución C que contiene, que ese es un producto que sale y que se denomina con el número 5. Pero también sale una corriente denominada corriente 7, que contiene el 50% de insolubles y el 50% de solución C,
que tiene solubles y agua. Esa corriente, 50% de insoluble, 50% de solución C, llamada corriente 7, alimenta el último secador, en el cual se retira el agua y queda entonces unos sedimentos que están formados por 70% de insolubles, algo de agua cuya composición no se conoce y algo de material soluble cuya composición tampoco se conoce. De esa cantidad, de esa corriente, perdón, sale un flujo de 1.400 kilogramos por hora. Como podemos observar en ese diagrama de flujo, tenemos dos flujos, conocemos dos flujos, los 500 kilogramos por hora de café instantáneo y los 1.400 kilogramos por hora de material que va a servir posiblemente para rehabilitar tierras, el sedimento que sale del secador. En cualquiera de esas dos corrientes podemos ubicar nuestra base de cálculo y por cualquiera de esas dos corrientes entonces podemos iniciar la solución del ejercicio. Si tomamos como base de cálculo una hora de proceso, dado que lo que conocemos son flujos máximos, 500 kilogramos de material soluble y 1.400 kilogramos por hora, ambos, 500 kilogramos por hora de material soluble y 1.400 kilogramos por hora de sedimentos. Entonces, una hora de operación nos permite usar cualquiera de esas cantidades, los 500 kilogramos de soluble o los 1.400 kilogramos de sedimento, pero nuestra base de cálculo es una hora de proceso. Podemos escoger bien sea el secador por dispersión o el último secador como sistema. Cualquiera de los dos nos puede servir. Vamos a iniciar tomando como sistema el secador por dispersión. Para determinar si fue una buena elección de sistema, pues determinamos los grados de libertad. Viendo el diagrama, encontramos que el secador por dispersión recibe dos sustancias, que son material soluble y agua. Por lo tanto, en ese caso podemos plantear dos balances de masa independientes. Y en ese sistema tenemos dos incógnitas únicamente, que son las masa 4 y la masa 6. De ambas conocemos la composición. La composición de la masa 4 es 65% en masa de agua y 35% en masa de soluble. Y la composición de la corriente 6 es 100% agua. Por lo tanto, de esas dos corrientes conocemos las dos composiciones. Y tenemos únicamente dos incógnitas que son M4 y M6. Los grados de libertad entonces son iguales a los dos balances de masa independientes que podemos plantear debido a que tenemos dos componentes solubles y agua, menos las dos incógnitas que tenemos que son M4 y M6, por lo tanto los grados de libertad son cero. El ejercicio en ese sistema puede resolverse y el sistema ha sido bien seleccionado. Podemos plantear entonces un balance total de masa diciendo que la masa 4 de la corriente 4 es igual a la masa de la corriente 6 más 500 kilogramos. Este sería el balance total de masa en el sistema, pero podemos plantear un balance parcial de masa para solubles, porque los solubles únicamente están en dos corrientes, en la corriente 4 y en los 500 kilogramos por hora que sale, en la corriente de salida, en el café instantáneo. Los solubles solamente están en esas dos corrientes, por lo tanto es un balance de masa más sencillo que el balance de masa para el agua, debido a que pues no conocemos la corriente 6, y ahí tendríamos las dos incógnitas M4 y M6. En cambio, en esta ecuación del balance parcial de masa para solubles, solo tenemos una incógnita que es M4. El 35% de esa corriente 4 es agua, perdón, es material soluble.
El 35% de esa corriente 4 es material soluble. Y ese 35% de esa corriente 4, que es el material soluble, corresponde a los 500 kilogramos de material soluble que salen en una hora. Con eso podemos obtener el valor de la corriente M4 como 1428,57 kilogramos. Reemplazando en el balance total de masa, obtenemos el valor de la masa 6 como 928,57 kilogramos. Ya hemos resuelto las dos incógnitas de ese sistema. Eso quiere decir que debemos cambiar de sistema. Vamos a escoger el último secador, donde tenemos la información de los 1400 kilogramos de material que sale. Lo vamos a escoger como sistema. En ese caso, en ese secador que recibe las corrientes 7 y 8 y entrega los 1400 kilogramos de material rico en insolubles, allí sí tenemos los tres componentes, que son inertes o insolubles, solubles y agua. Insolubles, solubles y agua. Por lo tanto, allí podremos plantear tres balances de masa independientes. Y también en este caso, en este sistema, tendremos tres incógnitas. M7 no la conocemos, aunque conocemos su composición. 50% de insolubles, 50% de solución C. No conocemos la masa de la corriente 8, aunque conocemos su composición, 100% de agua. Y no conocemos la composición ni de A ni de solubles en la corriente rica en insolubles. Pero conociendo una de esas dos será suficiente. Si conocemos la fracción másica de los solubles en esa corriente, pues a uno le restamos ese valor y le restamos 0,7 para obtener la fracción másica del agua en esa corriente. Por lo tanto, no tenemos sino una incógnita en las composiciones. Una incógnita en las composiciones y dos en las masas. Masa 7 y masa 8 nos dan 3 incógnitas. Por lo tanto, los grados de libertad en este caso son 3 balances de masa independientes que podemos plantear porque tenemos los 3 componentes, insolubles, solubles y agua, menos las 3 incógnitas que serían masa 7, masa 8 y una de las composiciones, bien sea la de solubles o la de agua en la corriente rica en insolubles. De todas maneras, obtenemos unos grados de libertad igual a 0 que nos permiten resolver el ejercicio. Podemos resolver el ejercicio planteando los 3 balances de masa independientes, los 3 balances parciales de masa. Los 3 balances parciales de masa. El balance parcial de masa para insolubles, el balance parcial de masa para solubles y el balance parcial de masa para agua. Los insolubles están en dos corrientes. Son el 50% de la corriente 7 y el 70% de los 1400 kilogramos que salen como producto de ese secador. Eso nos permite calcular directamente M7. El balance parcial de masa para insolubles sería 0,5 M7 igual a el 70% de los 1400 kilogramos producidos. Obtenemos el valor de la corriente M7 como 1960 kilogramos. Si planteamos el balance parcial de masa para solubles, nos vamos a encontrar con la dificultad de que no conocemos la composición de los solubles en la corriente rica en insolubles, en la corriente que produce 1400 kilogramos de desperdicio, digámoslo así. El balance parcial de masa para solubles sería lo siguiente. El 70% de la solución de la corriente 7, el 70% es solución C. Y de esa solución C, el 35% son solubles.
Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. El 50% de la corriente M7 es solución C. Y el 35% de esa solución es soluble. Por lo tanto, este valor 0,35 por 0,50 M7 es la cantidad de solubles que entran en la corriente 7. Y eso es igual a lo que sale. Y salen en la corriente de los 1400 kilogramos, pero con una fracción que sería la fracción másica de solubles en la salida del secador. Y por lo tanto podemos calcular la fracción másica del soluble, de los solubles en la salida del secador, haciendo esa operación, reemplazando pues M7 por 1960 kilogramos. Y dividiendo entre 1400 kilogramos, obtenemos un valor de 0,245. Con este valor podemos calcular la fracción másica de A en la salida del secador. Tal como dijimos ahora, es igual a 1 menos 0,70 menos 0,245. Obtenemos 0,055 para la fracción másica del agua a la salida del secador. Y ya con ese valor podemos plantear el balance parcial de masa para el agua en ese sistema llamado secador. El agua es el 65% de la corriente C y la corriente C es el 50% de la masa 7. Es decir, tendremos 65% del 50% de la masa 7. Eso es A que entra con esa corriente. Pero eso es igual entonces al agua que sale con la corriente 8 más el agua que sale con la corriente rica en insolubles. Y ya tenemos su fracción másica y su cantidad. Es un dato dado. Con esa ecuación podemos encontrar el valor de M8, de la corriente 8, igual a 560 kilogramos. Hemos obtenido los valores de M7 y M8 en este sistema. En el sistema anterior ya teníamos los valores M4 y M6. Continuamos escogiendo otro sistema. Vámonos hacia la prensa. En la prensa ya conocemos una de sus salidas, la masa 7 con su concentración, con su composición mejor. Pero no conocemos ni la masa 5 ni la masa 3. Pero para ambas corrientes, para la corriente 3 y para la corriente 5, conocemos la composición. La corriente 3 tiene un 80% de solución C y un 20% de insoluble. Y la corriente 5 es únicamente solución C, cuya composición se conoce, 35% en masa de solubles y 65% en masa de agua. Por lo tanto, como en la prensa no tenemos sino dos incógnitas y tenemos los tres componentes, material insoluble, material soluble y material agua en la solución C, podemos plantear la solución o los balances de masa mejor para dos de esos componentes. Vamos a decir lo siguiente entonces. Nuestro sistema ahora
es la prensa. En esa prensa podemos calcular los grados de libertad como 3 balances de masa independientes, porque ahí tenemos los 3 componentes, solubles, insolubles y agua. Y únicamente tenemos 2 incógnitas. Mirando los grados de libertad de esa manera, considerando los 3 componentes que hemos considerado en la solución del ejercicio, pues diríamos que los grados de libertad son iguales a +1 en este caso. Es decir, el sistema está realmente sobrediseñado porque podemos utilizar 3 ecuaciones para resolver 2 incógnitas, pero podemos hacerlo. Simplemente que tenemos la ventaja de que podemos escoger de los 3 balances de masa, ¿cuáles 2 de ellos emplear? Emplear 2, ¿cuáles? Es lo que podemos escoger. Si tomamos, por ejemplo, el balance parcial de masa para insolubles, vamos al diagrama y observamos. Los insolubles son el 20% de la masa 3 que entra al sistema y son el 50% de la masa 7 que sale del sistema. Es decir, nos queda planteada una ecuación relativamente sencilla. Esa ecuación, repito, es la siguiente. Los insolubles son el 20% de la masa 3. El 20% de la masa 3. Y son el 50% de la masa 7. Ahora bien, la masa 7 se conoce, el valor de la masa 7 se conoce, de la masa 7 se conoce, y entonces eso nos permite calcular el valor de la masa 3. Es decir, masa 3 es igual a 4.900 kilogramos. Y con el balance total de masa, que para ese sistema prensa sería la masa M3 que entra a la prensa, es igual a la masa 5 que sale más la masa 7 que sale. Con ese balance de masa total, que es, repito, M3 es igual a M5 más M7, se puede calcular el valor de la corriente M5. ¿Por qué? Porque tendríamos que M3, 4.900 kilogramos, es igual a M5 más 1.960 kilogramos. Entonces, de ahí podemos despejar el valor de M5 como 2.940 kilogramos. Ya tenemos los valores M3 y M5. Nos queda por calcular los valores de M1 y M2. M1 y M3, M5, M4, M6 y M8 ya están calculados. Para calcular M1 y M2 podemos tomar como sistema todo el proceso. Todo el proceso. Observen el diagrama. Las corrientes entran a todo el proceso. Si tomamos como sistema todo el proceso, las corrientes que entran son 1 y 2. Y las corrientes que salen son la corriente 5, la corriente 8, los 1.400 kilogramos de material insoluble y los 500 kilogramos de material soluble y la corriente 6. Entonces serían 500 kilogramos de material soluble, 1.400 kilogramos de material insoluble, corriente 6, corriente 5 y corriente 8. Las que salen, las que entran 1 y 2.
La 5, la 6 y la 8 ya la conocemos, entonces podemos plantear la ecuación de esta manera. A ver, tomemos como sistema todo el proceso. No he determinado grados de libertad, entonces eso es de cuidado. En todo el proceso tenemos los tres componentes. Lógicamente, entonces podemos plantear tres balances de masa independientes. Miremos las incógnitas. Determinemos el número de incógnitas que tenemos. Los granos de café no conocemos la masa. En uno no conocemos la masa y en dos tampoco conocemos la masa. Tenemos dos incógnitas. Pero realmente tenemos otra incógnita que no es importante en nuestro caso, pero que es una incógnita y es la composición de los granos de café. El porcentaje bien sea de solubles o de insolubles en esos granos. Conociendo uno de ellos, pues conoceremos el otro, porque si conocemos el porcentaje de solubles, entonces el porcentaje de insolubles sería 100 menos el porcentaje de solubles. Por lo tanto, son tres incógnitas las que tenemos. Tres incógnitas, las repito. La composición de solubles en los granos de café. La masa de los granos de café y la masa de agua que entra. M1, M2 y la composición. Realmente hay tres incógnitas. No vamos a calcular una de ellas, pero existe. Los grados de libertad en este caso son 0. Y observemos cómo nos va planteando balances de masa para solucionar las dos incógnitas que queremos solucionar. El balance total de masa diría que M1 más M2, ninguno de los dos se conoce. M1 más M2 es igual a 500 kilogramos más 1400 kilogramos más, recordemos los números, más masa 5, más masa 6, más masa 8. Masa 5, masa 6, masa 8. Ese sería el balance total de masa, donde tenemos dos incógnitas, M1 y M2. Pero observemos lo siguiente. Agua está en la corriente 2. Es la corriente 2. La corriente 2 es únicamente agua. Recuerde, agua hirviendo. Agua hay en la corriente 5, que es el 65% de esa corriente. Agua hay en la 8. Agua hay en los 1400 kilogramos y agua hay en la corriente 6. Si utilizamos el balance de masa para el agua, que es largo, extenso, la ecuación es larga, no necesitamos usar fracciones mágicas ni de solubles ni de insolubles, que necesitaríamos usar en los balances de masa parciales de masa para solubles e insolubles, y entonces necesitaríamos otra ecuación para poder conocer esa composición. Entonces nos resulta más directo plantear el balance de masa para el agua de la siguiente forma. La masa de agua que entra, que es M2, balance parcial de masa para el agua. M2 es lo que entra. Eso es igual a lo que sale. Igual a lo que sale, que sería el 65% de la masa 5. El 65% de la masa 5, es decir, de 2.940 kilogramos, más la masa 8.
La masa 8 es únicamente agua. La masa 8, 560 kilogramos. Más el punto 0.055 por 1.400 kilogramos. Recuerde que la fracción o el porcentaje másico del agua en esa corriente de 1.400 kilogramos, el porcentaje de agua es de 5,5. Entonces, 0.055 por 1.400 kilogramos más la masa 6, que es únicamente agua. La masa 6 es 928,57 kilogramos. De esa ecuación podemos obtener el valor de la masa 2, es decir, la masa que se alimenta de agua, 3.476,57 kilogramos. Masa 2 igual a 3.476,57 kilogramos. Muy bien. Ya tenemos la masa 2 y la podemos reemplazar en el balance total de masa para encontrar el valor de M1. Entonces, M1 será igual a 500 kilogramos más 1.400 kilogramos más M5, que es 2.940 kilogramos, más la masa 6. La masa 6, que es 928,57 kilogramos, más 928,57 kilogramos, más la masa 8, más la masa 8, que son 560 kilogramos, menos la masa 2, que es 3.476,57 kilogramos, obtenemos la masa 1. Y obtenemos entonces un valor de 2.852 kilogramos. Muy bien. Ya con eso tenemos las 8 respuestas que nos piden. No olviden que nos piden flujos. Entonces, por ejemplo, M1, el flujo de la corriente 1, serían 2.852 kilogramos por hora. Y de forma similar, el flujo de la corriente 2 es 3.476,57 kilogramos. El flujo de la corriente 3, 4.900 kilogramos por hora. El flujo de la corriente 4, 1.428,57 kilogramos por hora. El flujo de la corriente 5, 2.940 kilogramos por hora. El flujo de la corriente 6, 928,57 kilogramos por hora. El flujo de la corriente 7, 1.960 kilogramos por hora. Y el flujo de la corriente 8, 560 kilogramos por hora. Muchísimas gracias.